Nehemías capítulo 12, hermanos, si quieren poner la primera diapositiva. Habíamos estado considerando en el capítulo 11, cuando la ciudad es repoblada, ¿verdad? Algunos llegaron ahí por suertes, echaron suertes, dice la Escritura, llegaron a poblar. Algunos se ofrecieron voluntariamente para vivir en la ciudad, ya vimos todo lo que implicaba venir a vivir a la ciudad, pero tomaron esa decisión en su corazón. Y algo que es claro, hermanos, es que las cosas del Señor es así. El Señor nos permite poder decidir si le creemos o no le creemos. Él nos da mandamientos, eso es algo claro, ¿verdad? Pero también algo claro es que podemos obedecerlos o desobedecerlos. Y es que estos hombres, este grupo de gentes que viene a poblar Jerusalén, voluntariamente provoca también el gozo de los que se han comprometido y que se encuentran ya en la ciudad. Y ese capítulo 11 nos da una lista de las familias, de las personas que llegan a vivir a Jerusalén y también de aquellos que viven en las afueras, en las ciudades que están alrededor. Cuando llegamos al capítulo número 12, vamos a encontrar aquí algo que es importante, que es la dedicación del muro. Y el capítulo 12 inicia precisamente diciendo: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Y sigue hablando ahí, y hay otra lista ahí en el capítulo número 12, ¿verdad? Que se nos da, que la Escritura nos deja conocer. Y vamos ahí a llegar al versículo 27, mis amados hermanos. Había llegado ya el tiempo de poder dedicar esta obra del Señor. Ya los muros levantados, las puertas, ¿verdad? También en su lugar. Pero algo que vamos a ver aquí es cómo se congregan ellos, específicamente en dos grupos, para alabar al Señor, para darle la gloria, la honra al Señor, ¿verdad? Y esto era tan importante y tan necesario. Y vamos al versículo 27 que tenemos ahí en el capítulo 12 de Nehemías. Siguiente diapositiva. Del versículo 27 al versículo 43 vamos a encontrar nosotros esto de la dedicación del muro. Dice el versículo 27: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios, cítaras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y dice el versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hermanos, lo que el pueblo está haciendo en este momento es dar testimonio a todos los que están alrededor, a todos los que conocían la historia. Algo que hemos visto es que cuando ellos empiezan a querer edificar y levantar, pues los pueblos de alrededor, ¿verdad? Sobre todo empiezan a ser provocados, a atacarlos, a afrentarlos, a burlarse. Y todos conocían de esto. Ahora lo que ellos están haciendo es dar un testimonio a los que están a su alrededor y también para nosotros hoy en día, hermanos, de que aquella obra había sido concluida por la gracia de Dios, porque era Dios el que les había permitido, en medio de toda situación contraria, terminar esta tarea. Y esto sigue siendo hasta nuestros días, hermanos. Sigue siendo así en nuestros días. Toda tarea, toda obra que nosotros podemos concluir es por la gracia de Dios. Todo lo que ustedes y yo podamos enfrentar y de lo que enfrentemos y salir victoriosos es por la mano de Dios. Y cuando estamos entendidos de esto, entonces hay un testimonio para la gloria de Dios, de quién es el que ha hecho la obra, quién es el que ha provisto, quién es el que ha dado las fuerzas para poder concluir.
Y ese es nuestro amado Señor y Salvador, el Dios Todopoderoso. Ahora ellos se han reunido, dice la Escritura, ¿verdad? Han venido aún de las aldeas de alrededor, los levitas, los hijos de los cantores, con los instrumentos musicales para darle la gloria y la honra al único que la merece. Dice el Salmo 22, ya hace un momentito lo recordábamos, por cierto, manda saludos nuestro hermano Fidencio, nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Andábamos por aquellas tierras, hace ratito les mandan saludos. Y dice ahí en el Salmo 22 que Dios es santo, tú eres santo y habitas en la alabanza de tu pueblo. Y esto es algo maravilloso y real, hermanos. Si pudiésemos tener ese entendimiento de que el Señor es en medio de nosotros y que cuando nosotros le cantamos, el Señor nos escucha y recibe la gloria y la honra. El pueblo se ha reunido ahí para dedicar el muro y darle al Señor la gloria, la honra y la alabanza. Era necesario, tal vez hubiera sido sencillo, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita lo que ellos hicieron. Dice que se purifican ahí estas personas, sacerdotes, levitas, purifican al pueblo, las puertas y el muro, los purificaron. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De la santidad. Dios es santo. ¿Sí sabe usted eso? ¿Y cómo es su pueblo? ¿Cómo es su pueblo? ¿Y quién es su pueblo? Y entonces somos santos y nos santificamos. Y el Señor sigue haciendo su obra en nosotros. Y algo que necesitamos no perder de vista es que estamos apartados por Él y para Él. Él nos salvó y nos rescató. Y cada día nuestra vida manifiesta más santidad. ¿Amén? ¿O no amén? Cada día nuestra vida, como un testimonio de quién es aquel que nos ha llamado. Era la ciudad santa. Y ellos están ahí purificándose, purificando los muros, purificando las puertas. Como todo un testimonio, esta es la ciudad santa de Dios, del Dios santo. Y todos los que estamos aquí somos santos. Y usted y yo somos santos por alguien que nos rescató, que nos llamó, que nos apartó, que nos limpió de nuestros pecados. Y que día a día trabaja en nuestras vidas, hermanos, para que usted y yo podamos seguir reflejando la santidad de Dios. Sigo leyendo, versículo 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Puse 2 coros grandes que fueran en procesión, uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y menciona ahí quienes iban en este grupo, ¿verdad? Junta al coro y van hacia un lado, este coro. Con ellos va Esdras y forma otro coro que ahora van en el sentido opuesto. Rodean ahí la ciudad, van cantando, le dando la gloria a Dios. Con un grupo va Esdras, con otro grupo va Nehemías, ¿verdad? Que eran contemporáneos ahí, hasta que se encuentran ahí delante del templo. Y algunos tal vez dirían, bueno, tan sencillo hubiera sido juntarse todos ahí en el templo, ¿verdad? Pero ellos están dando todo un testimonio de la obra de Dios. Con acción de gracias están ahí los versículos que nosotros vamos a encontrar. Hay gozo, hay alta voz y hay instrumentos musicales. ¿Sabe qué pasaba con los pueblos de alrededor cuando ellos hacían esto? Estaban escuchando, estaban oyendo. Yo todavía recuerdo cuando, y lo he compartido con ustedes, ¿verdad? Algunos que han venido se han sentado ahí el tiempo de la alabanza, sobre todo algunos vecinos. Terminábamos la alabanza y se salían rápido, ¿no? Y cuando mi esposa alcanza a una de las vecinas, porque ya habíamos visto que se salían después de la alabanza, y ya la vecina le dice, es que no me dan permiso, pero yo abro la ventana y estoy escuchándolo. Y ahorita que no se dieron cuenta, se vino y estuvo ahí en la alabanza y antes de que se dieran cuenta ya se iba. Hay un testimonio cada vez que usted y yo podemos alabar a Dios y ellos lo están haciendo con gozo en su corazón, con alegría, porque están entendidos de que si están ahí es por el Señor y que ahora están dentro de esos muros, de esa ciudad que el Señor escogió, que el Señor los guarda, que el Señor dio su palabra de estar con ellos y de escucharlos cuando ellos oraran en ese lugar. Y esa es una gran bendición para cada uno de nosotros, mis amados hermanos.
Dice, voy al versículo 43, sacrificaron aquel día numerosas víctimas, se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, ¿quién más? Los niños y el alborozo de Jerusalén. ¿Qué pasó? Fue oído desde lejos. Bueno, los niños estaban bien emocionados cantando ahí, ¿verdad? Grande es el Señor. Y las hermanas y los hermanos y todos estaban dándole la gloria a Dios, juntos, como un solo pueblo, y los pueblos de alrededor los escuchaban. Yo no dudo que levantaran su voz como la Escritura nos enseña que lo hacían en alguna ocasión para decir: glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Así dice la Escritura que cantaban, ¿lo ha visto? Glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre, porque para siempre es su misericordia. Y las naciones de alrededor los estaban escuchando. Hermanos, viene después ahí, ¿verdad? Tiene algún título, lo leo rápido, dice versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Se acuerdan ustedes que ellos se habían comprometido precisamente para todo esto? Para llevar ofrendas, para llevar diezmos, para no desamparar la casa del Señor y los que están sirviendo en la casa del Señor. Y había gozo y ellos estaban entonces con todo el gozo cumpliendo a lo que ellos se habían comprometido delante de Dios. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme a los estatutos de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. No me voy a detener ahí, hermanos, pero había ahí quien está dirigiendo. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores, a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué están haciendo aquí? Bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? En esta dedicación del templo, hermanos, perdón, del muro, algo que nosotros necesitamos recordar es que nuestras vidas fueron dedicadas y consagradas a Dios. Bueno, yo creo que fue así. Yo creo que cuando un día le entregamos nuestra vida al Señor, nos consagramos a Él. Hace algunos años, cuando enfermé y que yo pensé que iba a ver al Señor, pero todavía no era el tiempo, pude considerar la necesidad de reconsagrarnos al Señor. Cuando pude entender que todavía no me iba, ¿verdad? Y lo compartía con mi esposa. Fue algo ahí de decir: Señor, pues una vez más entonces aquí estoy. Reconsagrarnos. Qué importante es que usted y yo entendamos eso, la necesidad que tenemos usted y yo de dedicar y de consagrar nuestras vidas al Señor. Dios espera vidas consagradas. Y de la misma manera que ellos lo hicieron, Dios también espera sin duda vidas de alabanza. Cuando digo vidas consagradas, ya lo mencioné hace un ratito, viviendo en santidad, pero vidas de alabanza a Dios. Cantamos por ahí aquel coro que dice: no daré mi vida a nadie más que a ti, no daré la gloria a nadie más que a ti, no daré alabanza a nadie más que a ti. ¿Verdad? ¿Alguien lo ha cantado? ¿Alguien lo vive? Conste que yo no dije amén, dice. Hay alabanza, consagramos, entregamos al Señor todo, porque todo es de Él y todo lo que podemos hacer es por Él. Nuestras habilidades, Dios nos ha dado diferentes capacidades, habilidades, y nos ha dado dones también. Son cosas diferentes. Nacemos con habilidades, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, pero también nos ha dado dones cuando venimos a Él. Y es entonces que los reconsagramos y los usamos para la gloria de su nombre. No sabe cómo me bendice a mí cuando yo puedo ver las habilidades que algunos tienen, sobre todo en este aspecto material, en el aspecto material. Y qué habilidad tan tremenda tienen algunos.
Bueno, aún eso lo usan para servir y agradar a Dios y darle la gloria al Señor. Nuestras habilidades, nuestros recursos, todo lo que tenemos. Cantamos también aquel canto que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego, ¿qué más? Mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una consagración o reconsagración de nuestras vidas. Pueden pasar los años y olvidarnos, acomodarnos y pensar que porque estamos haciendo algunas cosas, ya hasta ahí estamos bien. Pero qué importante, hermanos, es que consideremos eso. De tal manera que cuando nosotros lo hacemos, esto no va a pasar desapercibido, inadvertido. Los demás se van a dar cuenta, como sucedió en este momento. Se van a dar cuenta. Va a ser imposible que alguien no se dé cuenta cómo estamos caminando, en quién creemos, quiénes somos, quién es nuestro Dios, a quién servimos, a quién le creemos. Es imposible que no se den cuenta cuando nosotros nos consagramos al Señor. Si no se dan cuenta, mi amado hermano, considéralo. Considéralo. Llegamos entonces al capítulo número 13. Vamos a la siguiente diapositiva. Dicen ahí nuestras Biblias, o algunas Biblias tienen un título, dice Reformas de Nehemías. Bueno, algo que Nehemías está haciendo, ya lo mencionábamos la vez pasada, no está haciendo reformas, lo que está haciendo es volver al orden de Dios, volver a lo establecido por Dios. Nehemías no llega para reformar algo, sino volvernos al orden de Dios. Es el profeta Jeremías, ¿verdad?, quien expresa, paraos y ahí por el Señor, deténganse, pregunten por las sendas antiguas del buen camino, pregunten, pero no quisieron volver a los principios que Dios establece. No necesitamos reformar algo. Estaba viendo de una nueva iglesia, ya me olvidó el nombre ahorita, hermanos, pero se los voy a traer. Y entonces se anuncian, hacen su propaganda para que asistan a la iglesia y dice, es una iglesia a la cual van a venir muchos que no van a las iglesias. Eso no cree. Y entonces pasan escenas de su iglesia a la hora del culto, y entonces está aquel que tiene creatividad y está grafiteando por ahí una pared. Y está la alabanza, ¿no? Y él está ahí. Y está otro con su patineta, porque hay un área ahí y está con su patineta, ya saben cómo se visten, y con su patineta y dándole la gloria a Dios. Es una iglesia en donde no van a venir, donde van a venir los que no quieren ir a la iglesia. Estamos reformando, estamos haciendo algo nuevo. Ese es el problema. Ese es el problema. Nehemías no está haciendo reformas, está volviendo las cosas a lo que Dios establece. Ahora, yo no desubico, mis amados hermanos, que los tiempos han cambiado y que hay muchas cosas, pero no podemos salirnos de los principios de Dios y del orden y de lo que Dios ha establecido. Porque cuando lo hacemos, entonces estamos pasando por alto a Dios, ¿verdad? Yo creo que a esa iglesia le deberían poner ahí iglesia al gusto del cliente, ¿no? De verdad. Y entonces puedes ir vestido como tú quieras ir vestido. Si tú quieres, varón, traer tu greña larga y hasta acá, ¿cuál es el problema? Lo que importa es tu corazón. Si tú quieres ir con tu playerita, ¿cuál es el problema? Por eso es una iglesia donde van a venir los que no irían a las iglesias. ¿Hay algún problema? Dios mira el corazón. Bueno, pues sí, nos deja ver lo que hay en el corazón. Nehemías no hace reformas. Hace lo que dice la escritura ahí. Detente. Pregunta por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Vuélvete ahí. ¿Y cuántas veces escuchamos al Señor hablar y decir, volveos a mí, volveos a mí? Y volvernos a lo que el Señor establece en su palabra. Esto es lo que Nehemías va a hacer, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva.
Versículo número 1 lo tenemos ahí. Dice, el 1 y el 2. Por ese entonces, bueno, leo la versión, ahí tiene otra versión, pero lo leo acá en la 60. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amados hermanos, y otra vez algo va a suceder. Leen el libro de la ley de Moisés. Hemos visto lo que sucede cuando alguien empieza a leer, ¿no? Hemos visto lo que sucede cuando alguien empieza a escuchar lo que se escribió hace muchos años. Hemos visto lo que provoca en el corazón de la gente. Y una vez más empiezan a leer. Y están leyendo ahí el libro de la ley de Moisés. Y entonces, hermanos, ellos van a descubrir y a darse cuenta de algo al estar leyendo el libro. Dios los lleva a considerar algo que no habían considerado: los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? ¿De dónde salieron? Cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra y saca a Lot de la ciudad por su gracia, ¿verdad? Y saca a sus hijas que ya estaban más metidas en Sodoma y Gomorra que nada. Se iban a casar con un par de tipos ahí de la ciudad. Y prácticamente aquellos enviados por el Señor los sacan. Sabemos lo que sucede. La esposa de Lot voltea hacia atrás, se convierte en estatua de sal. Cuando sale Lot con sus hijas, a sus hijas les llegó a pasar lo que muchas muchachitas viven. Ya no hay hombres para nosotros. ¿Qué va a ser de mí? Y entonces dice la Escritura que emborrachan a su papá. Algo que aprendieron allá, lo tenían bien aprendido. Emborrachan al papá y se duerme la mayor con el papá, tiene relaciones con el papá. La Biblia dice, y Lot no se dio cuenta. Y entonces queda embarazada. Y a la siguiente va la otra, hace lo mismo y queda embarazada. De ahí surgen estos pueblos, los amonitas y los moabitas. De ahí vienen. Miren lo que sucede, hermanos, cuando se pasa por alto a Dios, cuando creemos que no pasa nada. Jovencitas, tengan cuidado. Tengan cuidado. Dios tiene preparado, jovencita, para ti a alguien que ame a Dios. Si tú amas a Dios, si tú no amas a Dios, bueno, pero si tú amas a Dios, Dios tiene preparado para ti a alguien que ame a Dios, ¿verdad? Y dice que ellos se encuentran entonces ahí y habían pasado por alto esto, no le habían prestado atención. ¿Le ha pasado, hermano, que a veces leemos algo y después escuchamos y decimos, no me había percatado de eso, ¿no? Había pasado por alto. Bueno, dice ahí que los moabitas y los amonitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Sabe quiénes tenían todavía por ahí? ¿Quiénes? A moabitas y a amonitas. Y los habían pasado por alto. Pero la palabra de Dios les permite recordar lo que Dios había establecido. Y dice la razón. Dice por qué el Señor había dicho que jamás entrarían en la congregación. ¿A quiénes podríamos considerar hoy, hermanos, como amonitas y moabitas, que no tendrían parte jamás en la congregación? Está interesante. Está interesante. Hablando en estos mismos términos. Algo que el Señor Jesucristo expresa. Le dice el grupo de hombres, los fariseos, por el príncipe de los demonios echas fuera a los demonios. Por Belcebú estás echando fuera a los demonios. Y entonces viene una enseñanza ahí tremenda de parte del Señor Jesucristo. De tal manera que dice, toda blasfemia contra el Padre será perdonada y contra el Hijo será perdonado. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo
no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando yo blasfemo contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que me redarguye y me convence de pecado, ¿quién me va a convencer ahora de pecado? No va a ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Cuando alguien ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ha hecho burla sobre las cosas santas y los tenemos en la iglesia, ¿qué va a pasar? Van a causar muchos problemas, van a dañar, no van a edificar, no van a edificar. Necesitamos tener cuidado y considerar a aquel que blasfema. ¿Qué es blasfemar? Bueno, así se define, palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. Contra la majestad divina. Ahora, ¿quién es el que puede blasfemar contra las cosas santas y contra el Espíritu Santo? Pues el que lo ha conocido y se aparta. El que ha caminado y se aparta y blasfema. ¿Necesitamos tener cuidado de eso? Sí, claro que sí. Dice el Señor que los amonitas y los moabitas jamás tendrán parte en la congregación, en el pueblo de Dios. Eso es algo bien delicado. Pero alguien que blasfema es alguien que ha conocido, que se aparta, que se burla de las cosas santas y que siempre terminan mal. Imagínense tener uno de esos en la congregación o en las congregaciones y no pasa nada. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a provocar? Hace varios años, y el pastor Miguel se ha de acordar, y mi esposa también, porque vivíamos aquí arriba, y tocaron en la noche en la puerta, nos asomamos, me asomé y era alguien que yo no estuve en mi época, pero sé que estuvo aquí, caminó, y después se volvió médico espiritualista. Creo que fue hasta líder de jóvenes, si no me equivoco. Y después ya era médico espiritualista y cosas tremendas. Era una burla prácticamente de las cosas de Dios. Y tocó y bajé, ya era noche, y me dijo, quiero ver si me das permiso de quedarme a pasar la noche. Y le dije, es que yo no puedo tomar esa decisión. Insistió, le dije, no puedo. ¿Quién no puede entonces tomar? Bueno, estaba el pastor Miguel y le dije, pues vamos a ver al pastor. Fuimos en la noche, llegamos a su casa, no sé si se acuerda, pastor. Y pues ya con el pastor y efectivamente se le dijo, no puedes. Mire, alguien que practicaba, imagínenselo, se queda aquí porque somos cristianos, somos muy buenos, y se pone a hacer sus cosas aquí en la noche. Sí, había blasfemado contra la majestad divina. Y entonces se le dijo, no te puedes quedar. Bueno, después de tanto estar ahí diciendo, bueno, siquiera denme para irme a un hotel, ¿no? Bueno, el pastor ya le dio algo y todavía lo vio y dijo, ¿y con esto dónde me voy a quedar? Ese es tu problema. Terminó mal. Sus días terminaron mal. ¿Cómo tener a alguien que ha blasfemado, que blasfema, que se burla y decirle, no pasa nada? Hermanos, eso es algo que usted y yo necesitamos. Por eso hablamos de reconsagrarnos a Dios, de tomar en serio las cosas santas de Dios, de no hacer burla de las cosas de Dios. Cuando ellos están leyendo la ley, encuentran ni los amonitas ni los moabitas tendrán parte en la congregación. Y es entonces que Dios empieza a orar ahí para que ellos una vez más vuelvan a tomar decisiones.
¿Se acuerdan de lo que ellos habían jurado? La semana pasada también lo pregunté porque íbamos a llegar a este capítulo. Los juramentos que ellos se habían hecho y que además los habían firmado, ¿se acuerdan ustedes de eso? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dice el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mire, dice la escritura y menciona aquí a Eliasib, pero cuando leen esto algo que dice es que todos los mezclados con los extranjeros se separaron. Se separaron. ¿Cuántos siguen con las mezclas con extranjeros? Y cuando hablamos de extranjeros hablamos de los que no caminan con el Señor, no le creen a Dios, no conocen al Señor. Otra vez la palabra de Dios. Y entonces empiezan a separarse, pero aparece por ahí este hombre. ¿Cómo se llamaba? El sacerdote Eliasib. ¿Qué hizo Eliasib, hermanos? Dice la escritura que había Nehemías tomado la decisión, sigo leyendo, ahorita regreso. Versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Bueno, ¿se acuerda que Nehemías salió de allá de donde estaba trabajando? Pidió permiso al rey, viene. Aquí lo que nos deja ver es que él había regresado allá donde servía al rey, pero que le vuelve a pedir ese permiso para regresar, y cuando regresa, sorpresa, se encuentra con esta situación. Y Eliasib ya había emparentado con Tobías. Y entonces algo que va a hacer Nehemías es bien interesante. Empieza a sacar todas las cosas de la casa o de la cámara que habían preparado. Sacaron las cosas del Señor, lo que la gente llevaba para el Señor lo tenían guardado en esa cámara. Eliasib, ¿verdad? Emparenta con este cuate, con Tobías, con este hombre. Sacan las cosas que son del Señor y le pone su cuarto ahí en el templo. Hermanos, ¿dónde está el amor? Cuando Nehemías viene, saca sus cosas y se las avienta. Vámonos. No tienes parte aquí. Lo corre. Lo corre. ¿Cuántos les gustaría un pastor así? ¿Y eso qué es pastor? Bueno, está una imagen que pusimos ahí, hermanos. El celo por la casa de Dios. Me dolió en gran manera, dice en el versículo 8, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Recuerdan lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando llega al templo? El celo por tu casa me consume. Y toma unas cuerdas y empieza a voltear las mesas de los cambistas. Y empieza. Algunos dicen que la Biblia no nos dice eso, que empezó a golpear a los que vendían ahí. Yo creo que estaba sacando a los animales porque tenían animales ahí. Yo creo que empezó a golpear a los animales para sacarlos y a voltear las mesas. Y a decir, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué hace Nehemías? Empieza a echar para afuera todo. Vámonos. Dice, me dolió en gran manera lo que están haciendo. Y era el sacerdote, el que ya había pasado por alto todo lo que ellos se habían comprometido, hermanos. Ahora, esto no era algo personal, porque Tobías, ¿verdad? En el capítulo número 4, cuando ellos van a edificar el muro, dice que aparece Sanbalat y aparece también Tobías y empiezan a hacer burla y a hacer escarnio. Y Tobías era de los que se reían y decían, pobrecitos judíos, dicen que van a edificar. Si una zorra se sube por ahí, les va a echar abajo su murito.
hacía burlas y escarnio, y ahora está ya este tipo. Y es pariente del sacerdote. Y esto lo sabía Nehemías, hermanos. Y después encontramos a Tobías ahí mandándose mensajitos con algunos de los judíos y ahí haciendo alianza con ellos, ¿verdad? Para seguir amenazando a Nehemías y haciendo burla. Y encontramos a un Tobías ahora metido ahí, porque ella era pariente del sacerdote. Lo que está haciendo Nehemías, hermanos, no es algo personal. Si bien Tobías era de los que intentaron situaciones ahí para matarlo, para acabar con él, no era algo personal. Tenía que ver con Dios. No se tomaba las cosas de manera personal, sino volviendo las cosas al origen, a lo que Dios había establecido. Ahora, ¿alguien puede tomarse las cosas personal? Sí, puede pasar. Nehemías no era el caso. No tenía que ver con él, sino lo que estaban haciendo con el Señor y con las cosas del Señor. Esa es la actitud de Nehemías, hermanos, ¿verdad? ¿Qué pensaría Eliasib para emparentar con Tobías? ¿Cómo emparentó, hermanos? ¿Cómo emparentó? Se hicieron consuegros. Eran consuegros. Cuando los creyentes quieren convertir con el matrimonio al incrédulo. Es incrédulo, pero repito, y eso es algo que ellos habían firmado y establecido. Ahora, esto no solamente es para los jóvenes casaderos o casaderas, las jovencitas. Eliasib, el papá, lo había permitido. ¿Qué pensarán los papás cuando permiten que haya una relación así con sus hijos? Una cosa es que el hijo tome su propia decisión y se vaya y haga lo que se le dé la gana, y otra cosa es que los padres lo permiten. ¿Pero qué cuando los padres lo permiten? ¿Qué pensaba Eliasib? Bueno, ya vimos lo que pensaba porque hasta le pone su cámara a don Tobías por ahí, ¿verdad? Un sacerdote, cargo de importancia y emparentando con este perverso, con un hombre nefasto que provocó cosas tremendas al pueblo judío, que se burló de Dios y todavía le hace una habitación ahí. Yo me imagino cuando se encontraban en las mañanas, ¿de qué platicaban estos consuegros? ¿De qué hablarían, hermanos? Tobías ni temía a Dios, no respetaba a Dios. Ahora, alguien así, ¿hasta dónde nos puede contaminar, hermanos? Eliasib ya estaba contaminado, por eso le hizo una recámara. ¿Había usted visto eso? Ya estaba contaminado, por eso le hace una recámara ahí y no pasa nada. ¿Hasta dónde nos puede contaminar alguien así? Bueno, hasta ese punto, hasta ese grado, hermanos, meterlo al templo, el lugar de valor, de trascendencia, santificado, donde el Señor dijo que estaría su presencia ahí, y entonces tener ahí aquel perverso que ni temía a Dios y se burlaba y afrentaba al pueblo, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿A qué se habían comprometido ellos? Algo que vamos a ver es que se les olvidó muy pronto. Tuvimos la oportunidad de considerar hace algunos años el Salmo 107. ¿Alguien lo tomó en la enseñanza dominical? Salmo 107, levante su mano si alguien se acuerda. El pastor Miguel sí lo tomó. Ya levantó su mano. Mire, pastor, yo creo que hay que preparar el Salmo 107 porque nadie levantó la mano. El Salmo 107 simplemente es la historia de la necedad del corazón del hombre, la historia de la necedad del ser humano. Señor, ayúdanos, Señor. Y el Señor viene, los ayuda, los libra, está con ellos. Dice, y se vuelven a olvidar de Dios. Y otra vez, Señor, Señor.
El Señor los ayuda, gloria a Dios, amén, aleluya, y se vuelven a olvidar de Dios. Pronto se les pasó, pronto se habían olvidado hasta de lo que habían firmado. Ahora, si ustedes se acuerdan, hermanos, algo que veíamos y que una de las traducciones dice, aún sabiendo que podía venir maldición a sus vidas. Y fuimos mencioné Deuteronomio 28. Yo creo que es algo que lo que estaban leyendo cuando empezaron a redarguir sus corazones. Y sucederá que si tú caminas y sigues al Señor, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito tu fruto, el fruto de tu vientre. Pero si tú te apartas del Señor, estas maldiciones te alcanzarán. Maldito en el campo, en la ciudad y todo eso. Yo creo que sabían y estaban leyendo eso. Y ellos firman y aceptan todas esas cosas. ¿Qué sucedió? ¿Se les olvidó? Rápidamente se les olvidó. Y del versículo número 10 al versículo número 14, ellos ya habían pasado por alto algo a lo que se habían comprometido. Dice el versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Nos comprometemos a no desamparar la casa de Dios ni a los que sirven en la casa del Señor. ¿Qué pasó con los levitas? ¿Qué pasó con los sacerdotes? Pues se fueron. ¿Por qué se fueron? Pues se fueron a trabajar. ¿Cómo hacer la tarea que Dios les puso hacer y que Dios le dijo al pueblo, encárguense de ellos, si el pueblo ya se había olvidado de ellos? Y ellos habían firmado y se habían comprometido, ¿verdad? Dice ese versículo número 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Cuando Nehemías puede darse cuenta que esto ha sucedido, que esto pasó, es entonces que empieza a tomar cartas en el asunto. Versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Ya se les había olvidado? ¿Ya les pasó? Ya dejaron de atender a lo que se había comprometido, ¿verdad? Hay una imagen por ahí. Dice, ofrenda, protege lo que tienes, diezmo, multiplica lo que tienes, primicia, santifica lo que viene. Ya se les había olvidado. Sí, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que diga, ustedes tienen ¿qué? Y entonces ya tenemos argumentos para no dar. Bueno, lo pasaron por alto. Y viene Nehemías, a quien Dios está usando para que otra vez las cosas se vuelvan al orden. ¿Ya vieron que no está reformando nada? Está trayendo todo al orden de Dios, a lo que el Señor ha establecido. ¿Qué más sucedió? Habían abandonado la casa de Dios. Versículo 15 al 22. ¿Se acuerdan a qué más se habían comprometido? A guardar el día de reposo. ¿Qué hicieron aquí? Bueno, dice el versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, que acarreaban haces y cargaban a los asnos con vinos y también de uvas, de higos, toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Ellos ya lo habían olvidado, hermanos. Ya no había interés en el día de reposo. Perdieron el propósito, perdieron la razón de guardarle el día de reposo. ¿Le pasará todavía hoy en día al pueblo de Dios? ¿Perder interés en el día de la reunión? 6 días trabajarás y el 7º día es para Dios. ¿Le pasará al pueblo de Dios en donde no hay problema? Pastor, ya habló de eso. Bueno, lo estamos hablando porque se repite. Y el pueblo lo dejó de hacer. Dejó de interesar para ellos. No, es que, bueno, hermanos, el materialismo nos atrapa.
y se vuelve importante para nosotros. ¿A qué se traduce eso hoy en día? ¿Qué cree? Me salió una chambita. Es trabajo. ¿A qué más se traduce, hermanos? Es que tuvimos que ir a hacer las compras de la semana, pues, porque era el único día que teníamos. ¿Qué más? Ay, cuando me di cuenta, es que me puse a arreglar la casa. Porque que empezamos a pintar desde ayer y me puse a arreglar la casa. A eso hemos llevado el día del Señor. A eso. Tenemos otras cosas que son más importantes, que nos han envuelto y que nos atrapan. De tal manera que pues, no pasa nada si no voy. ¿Verdad? Ellos ya lo habían hecho. Y aparece entonces Nehemías. ¿Qué estaban haciendo? Ya estaban ahí, ¿verdad? Aplastando las uvas, cargando sus asnos. Venían los tirios y les ponían, órale, pescado fresco. ¿Verdad? Les ponían el pescado y ellos comían ahí, se iban por sus compras, su pescadito. Ay, en domingos, hermanos, sabe mejor. Y sobre todo ahora que ya va a empezar la liga. Vamos a verlo aquí, ¿verdad? Señor, tú sabes que vamos el martes, vamos el jueves. Lo doy en 8, Señor. Ay, discúlpeme, pero es que tengo muchas cosas que hacer y tengo que entregar esto, ¿no? Hermano, ¿por qué no vino su hijo? Pastor, tenía mucha tarea. No es importante. A ellos ya les pasó. Y Nehemías viene para hablar con ellos, reprenderlos y decirles, ellos se habían comprometido. Con qué facilidad, con qué ligereza cuando dejamos de ver a Dios, pasamos por alto todo esto, que es para el Señor, hermanos. Los comerciantes hacían negocio. ¿Por qué hacían negocio? Pues porque el pueblo les compraba. Decían, porque era el sábado, vamos el sábado. No, se vende re bien. Allá en Jerusalén, mira, lo ponemos ahí y así vendemos. Los cristianos son re buenos porque nos van a comprar. No había testimonio. Eso que habían hecho antes, había trompeta y cánticos, alabanza, y todos escuchaban, se olvidó. Ahora eran los mejores clientes, los de Jerusalén. ¿Verdad? Ya estaban los comerciantes. Es que es el único día en que se ponen, es el único día en que venden las carnitas en... Bueno, considéralo. Ya lo que Nehemías ha expresado en el versículo 8 que dice, me dolió en gran manera, es algo que él está experimentando cuando regresa y empieza a ver lo que ha pasado con la nación, lo que ha pasado con el pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 17, reprendí a los señores de Judá, toma acciones, los reprendí. ¿A cuánto nos gusta que nos reprendan? Algunas veces con algunos hemos hablado, les decimos, y sí, algunas veces haber reprendido, y algunas veces dice uno, pues ya ¿qué les decimos? ¿Qué les decimos que no hayamos dicho? Bueno, hablo de un servidor. Y otra vez, sí, Señor, vamos otra vez. Y viene Nehemías y los reprende. Qué mala cosa es esta que ustedes hacen. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el día de reposo había sido pasado ya por alto. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya Nehemías les había dicho a los que venían, porque da la orden y dice, cierren las puertas, es día de reposo, vámonos. Y el que se quedó, se quedó. Cerraron las puertas y venían ahí con su puesto, ponían el tianguis y ya llegó el pescado. Y yo no dudo que algunos pasaran por ahí cerquita así como que, ay. Y afuera estaban los que vendían. Y vinieron otra vez, y Nehemías cerró las puertas y dijo, no, nadie sale. Hasta que sale y les dice, si ustedes vuelven a venir, les echaré mano de ustedes. No quiero a nadie aquí ese día. Ay, qué exagerado es el hermano. Es una exageración. ¿O no es exagerado eso, hermanos? ¿Verdad que sí es exagerado?
¿Qué tiene de malo que no venga? ¿Qué tiene de malo que el día de reposo, el día del Señor, yo no esté? Y Nehemías toma estas acciones. ¿Qué más? ¿Qué encontró Nehemías cuando regresó? Está ahí la jirafa con el elefante. Y el elefante se trompita así con una mascarita de jirafa. Ay, nos parecemos tanto. Somos el uno para el otro. Sí, supongo. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Ya se fijó lo que hicieron? Acabamos de hablar cómo ellos ahí en la ley vieron que el Señor le había dicho: no quiero amonitas, no quiero moabitas, jamás que tengan parte. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, es que a este amonita no lo conocen, a esta moabita no la conocen, no es igual a los demás. Si usted lo conociera, hermano, ¿para qué? Ya te conozco a ti con eso, ¿o no? Ya había matrimonios ahí mixtos. Dice, y mire lo que pasa, dice el versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Verdad que no pasa nada, hermanos? Ya no hablaban como el pueblo de Dios, hablaban como los de allá, aprendieron como los de allá, están caminando allá, están creciendo allá. Así que no nos extrañe, no nos extrañe cuando pasamos por alto a Dios, repito. Y otra vez, jóvenes, señoritas, no se engañen. Ay, pastor, lo veo, la veo. ¿Y crees que contigo va a ser diferente? No, no. Yo le voy a demostrar, pastor, que usted está equivocado. Y sus hijos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Eran amonitas y eran moabitas. ¿Ya? Se perdió todo el asunto. Dice además ahí, la mitad de sus hijos, y así, ¿verdad? Sigo leyendo, hermanos, para poder terminar. Y reñí con ellos y los maldije. ¡Ay! Los maldijo Nehemías, ¿por qué? Nos regresamos a Deuteronomio 28. Dios lo dice. Dios que un día, cuando los moabitas y los amonitas quisieron maldecir al pueblo, Dios cambió la maldición en bendición. Ahora, ¿sabe qué está pasando? Dios está escuchando a un varón que tiene celo por las cosas de Dios, que ama a Dios, y dice: los maldije. No me maldigas. De todos modos, te va a llegar, porque así lo dice el Señor. Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿A quién le está diciendo esto, hermanos? A los papás. A los papás. ¿Cuántos no se han casado aquí, jóvenes señoritas? Caramelos y bolitas. Levanten su mano, levanten su mano. ¿Cuántos no tienen esposo o esposa ahorita de los jovencitos? Levanten su mano. Levántela sin miedo. Bájenla. No le busquen. No le busquen. Dios los ama. Dios los quiere bendecir. Les digo algo, no van a ser bendecidos si pasan por alto a Dios. Pastor, no diga eso, no les eche la sal. Cancelo toda la palabra del...
dice el Señor, tienen la oportunidad de vivir una vida bendecida por Dios y que sus hijos sean bendecidos. Si bien es cierto, Dios ha mostrado misericordia a quienes se han equivocado, no quiere decir que ustedes sigan esos ejemplos. Porque mire, son bien dados eso. Ay, entonces, ¿cómo fulano? Entonces, ¿por qué fulana? Si quieres, adelante. Dios dice, no. Dios dice, no. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque los amamos. Porque los amamos. Y queremos ver al Señor bendiciendo sus vidas. Queremos ver al Señor obrando en ustedes el plan que tiene. Presten atención. Si ya andan por ahí ahorita así como, es que me echó ojitos y juega re bien básquetbol este cuate. Y así, es que canta hasta re bonito. Yo creo hasta le voy a decir al pastor que para el coro. No, apártate. Si amas a Dios, si todavía no conoces al Señor, espérate. Espérate. Yo también fui joven hace no mucho tiempo. Bueno, es que con el COVID se me olvidan las cosas. Y sé lo que es eso también. Sé cuando también no empieza uno así. Espérense todavía. No es tiempo. Busquen a Dios con todo su corazón y el Señor tiene quien. Y yo sé que el Señor lo pondrá. Ellos ya lo habían hecho, ya tenían hijos. ¿Y ahora qué hacer? Y mire, déjeme decirle algo. Yo no dudo que alguno de ellos diría, bueno, pero es que si no lo hubiera hecho, no hubiera nacido Armandito, para no molestar a nadie. Pero mire, aquí está la bendición. No hubiera nacido, pero hubiera nacido alguien más. Y ni siquiera hubieras conocido a Armandito. No estoy diciendo algo en contra del pequeño. Sí me estoy explicando, a lo mejor no me estoy explicando. Pero a veces argumentamos cosas así, hermano. Los hijos de ellos, la mitad de ellos ya no sabían ni qué onda con el pueblo de Dios. Ni hablaban como el pueblo de Dios. Y Nehemías se enoja. Papás, presten atención a sus hijos. No se dejen llevar ahí con el mundo de que son jóvenes. Y ustedes también no le jueguen al vivo, chavos, porque ya, papá, tú fuiste joven, ¿a poco no? Ay, por favor, ya hemos escuchado bastante de esto, ¿verdad? Pero papás, de verdad, ¿aman a sus hijos? Si ellos deciden pasarlos por alto y hacerlo, que Dios tenga misericordia, pero ustedes manténganse. Créanle a Dios. Y entonces Nehemías empieza a tomar estas acciones, ¿verdad? Dice el versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Era amado de su Dios. Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. El más sabio, amado por Dios, y pecó. ¿Y tú crees que a ti no te va a pasar? Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras u hombres. Es prevaricar contra Dios. ¿Saben qué es prevaricar? Búsquelo. Sí. ¿Qué es prevaricar? Búsquelo. Llegan a su casa, búsquelo. Ahorita no voy a sacar ahorita. Después búsquelo para que vea qué es prevaricar. No solamente hay hermanos. Si uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Los dos perversos. Capítulo 4 de Nehemías. Y oyéndolo Sanbalat, Tobías, el amonita, y estos dos tipos que atentaron, que se burlaron, que menospreciaron a Dios, y estos emparentando con ellos. Si no puedes con el enemigo, nunca es así. Nunca es así. Pero vean hasta dónde ya habían llegado. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Lo ahuyenté de mí. Vámonos, no tienes parte tú. No tienes parte. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdote y de los levitas. Dice la Escritura, somos real sacerdocio.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. No contaminemos el sacerdocio, hermanos. Esta es una manera en la que se contamina. Los limpié pues de todo extranjero. Puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados, también se habían comprometido a traer la leña. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Para qué era la leña, hermanos? ¿Para qué? Para el sacrificio que Dios demandaba. ¿Y si ya no hay leña? ¿Para qué era el sacrificio? Para el perdón de pecados. Pero ya no hay leña. ¿De qué le pedimos perdón a Dios? Ya no nos interesa pedirle perdón a Dios. Ya no nos interesa que haya un sacrificio por nuestros pecados. ¿Estamos bien? Estamos bien. También lo habían pasado por alto y lo habían olvidado. Y entonces Nehemías vuelve las cosas al orden, porque era un desorden, ¿verdad? Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina diciendo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios tan misericordioso y amoroso que estamos aquí por Él, por su gracia y misericordia, pero que también es un Dios que espera que usted y yo sí nos comprometamos. He escuchado a alguien decir: Dios te ama y da todo sin esperar nada a cambio. Dios nos amó, no tenía que amarnos y nos amó. Y dio al Señor Jesucristo, pero cuando tú y yo reconocemos eso, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pero está en ti y en mí responder a la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos reconsagrar, reedificar lo que esté en ruinas y tomar decisiones. ¿Qué hemos hecho con el día de reposo? ¿Con el día del Señor? ¿Ya, cosa ligera? ¿Qué hemos hecho en estos aspectos del que hemos estado considerando en la palabra de Dios? Cuando ellos leen la palabra de Dios, empiezan a descubrir y a darse cuenta de algunas cosas. ¿Saben qué es lo que llegamos a hacer cuando pues ya no nos interesa, ya no leemos la palabra de Dios? Porque si la leemos vamos a encontrar cosas que no queremos. Mejor no la leemos. Hermanos, quiera el Señor que ninguno de nosotros pueda llegar a pasar por alto lo que el Señor está diciendo. Y si alguno lo ha pasado por alto, es toda la oportunidad de decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Me vuelvo a ti. Y ayúdame, Señor, porque a lo mejor ya me acostumbré a algunas cosas. Ayúdame. Te necesito, pero quiero volverme a ti con todo el corazón y darte a ti la gloria y la honra. Y entonces, Señor, poder retomar las cosas que tú me has enseñado en tu palabra y que yo he olvidado. No deje pasar esta oportunidad, hermano. Póngase de pie y hablemos con el Señor en esta hora. Señor amado, te damos a ti la gloria y el honor. Te damos a ti todo el reconocimiento, Señor, toda la alabanza. Solo tú eres Dios. Fuera de ti no hay nadie más. Estamos agradecidos porque tú nos quitaste de nosotros todo aquello, Señor, que nos llevaba a la perdición y a la condenación. Perdonaste nuestro pecado, nos limpiaste de toda maldad. Tal vez hay alguien aquí, Señor, que aún no ha entregado su vida a ti, que no ha nacido de nuevo. Te ruego por él, Padre, para que también pueda experimentar lo que muchos de nosotros ya hemos vivido: el sabernos perdonados y limpiados, el sabernos santificados por ti. Lo cierto es que al paso del tiempo, Señor, podemos olvidar y tener en poco este sacrificio por nuestras vidas y olvidarnos, Señor, de todas aquellas cosas que te son gratas y tal vez hasta acostumbrarnos, Señor. Si hay algo de eso, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos permita poder entenderlo, ser provocados y poder pedirte perdón. Yo sé que esto es personal, Señor, pero te ruego que tú provoques si alguien
en esta hora pasado por alto lo que tú has establecido. Tal vez que está aquí en este momento, tal vez se nos están viendo, Señor. Y que podamos volvernos a ti con todo el corazón, arrepentidos, y tomar la decisión de dejar de practicar eso. Señor, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu gracia, porque nos cuesta trabajo, Señor. Pero tú eres bueno en gran manera y rogamos que nos ayudes. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, Señor. Te ruego por los jóvenes, por los adolescentes, que podamos decidir creerte a ti, caminar contigo, buscarte a ti con todo el corazón, servirte, Señor. Y podamos ser un testimonio, como tu pueblo lo fue, Señor, ahí en ese capítulo 12, para los que están alrededor, puedan escuchar y puedan ver lo que tú has hecho con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en tus manos, recibe la gloria, recibe la honra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, también agradecemos que nos permitas estar aquí. Te rogamos por nuestros hermanos, nuestras hermanas que están siguiendo la transmisión. Bendíceles, Señor. Bendice a tu pueblo y tú recibe la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les guarde, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el domingo. Saludos a nuestros hermanos en la transmisión.